Hay un lenguaje que no aprendiste en ninguna escuela, un idioma que no se enseña con libros, pero que nace desde el cielo. No viene de tu mente, no viene de tu voluntad, viene del Espíritu. Y si te dijera que dentro de ti existe una puerta invisible que, al abrirse, desata ríos de poder, descanso, revelación y autoridad espiritual, hoy hablaremos de un misterio glorioso: orar en lenguas. No es un acto místico reservado para unos pocos, ni una práctica arcaica del pasado. Es una de las herramientas más poderosas que Dios le entregó a la iglesia. Una herramienta para vencer la debilidad, para hablar con Dios sin interferencias, para edificarte cuando no sabes orar. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 14:2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y también dijo en el verso 4: el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Hoy lo vas a entender, vas a descubrir por qué el diablo odia que hables en lenguas, por qué muchos cristianos viven vacíos y secos, y cómo puedes activar este don en tu vida diaria. Así que no te vayas, lo que estás a punto de escuchar podría abrirte los cielos como nunca antes. Prepárate para entrar en lo profundo de Dios. ¿Por qué orar en lenguas es tan importante para nuestro caminar cristiano y nuestra vida cristiana en el Espíritu? Así que hoy quiero hablarte sobre la oración en lenguas, lo que la Biblia dice al respecto y la razón de ello. ¿Qué logramos al orar en lenguas? Pero primero, gracias por estar conmigo y gracias por ser mi familia. Oro para que el Señor hoy realmente te bendiga en abundancia. Y cuando digo en abundancia, lo digo en serio, en este maravilloso lunes. Y a Jesús sea toda la gloria. Y el pueblo de Dios dijo amén y amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Oh Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra. ¿Dónde estaríamos sin tu preciosa palabra? Gracias por tu maravillosa, maravillosa y santa palabra. Y ahora, Señor, oro para que nos toques poderosamente en nuestros corazones. A través de tu palabra, oro para que glorifiques tu santo nombre en nuestra vida, supliendo cada necesidad en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo amén y amén. Muy bien, vamos a 1 Corintios 12 ahora mismo. Quiero comenzar tratando primero y vamos a enfocarnos primero en las lenguas en la iglesia antes de hablar de las lenguas en nuestra vida privada, porque tenemos que entender todo lo que la Biblia enseña al respecto. Y voy a continuar la enseñanza mañana, así que por favor, acompáñame mañana, porque hay mucho de qué hablar aquí. Bien, 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Fíjense que dice que hay más de uno, diversos géneros de lenguas. Vamos a hablar de eso. Y a otro, interpretación de lenguas. Ahora vamos primero a 1 Corintios 14, antes que nada, para ver un poco más sobre esto. Vamos a leer el versículo 5 porque Pablo escribe y dice: quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Y esa palabra aquí es con el propósito de profetizar. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, con el fin de que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que cuando la Biblia habla de orar en el Espíritu y orar con el Espíritu, son dos cosas diferentes. Orar en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo usa tu cuerpo para clamar al Señor, y orar en inglés y en lenguas muchas veces. Y voy a explicar por qué digo muchas veces. Orar con el Espíritu es hablar en lenguas, es el don en uso, ¿de acuerdo? Así que donde Pablo, ya sabes, habla de orar en el Espíritu siempre, significa tanto en inglés como en lenguas, porque hay un momento en que la presencia de Dios toma el control. ¿Ves?
y entonces ahora realmente estás en el Espíritu. Puedes orar con el Espíritu, es decir, en lenguas, sin que la presencia de Dios esté presente. No puedes orar en el Espíritu en inglés y en lenguas sin que la presencia del Señor esté presente. ¿Te has dado cuenta de que a veces cuando oras en lenguas suena como repetitivo? Pero luego, cuando Jesús se vuelve real, se convierte en un idioma real. De eso estoy hablando. Así que puedes notar la diferencia. Cuando la presencia de Dios está ahí, es en el Espíritu, porque Él toma el control. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos más sobre eso para aclararlo, porque tal vez algunas personas nunca han escuchado lo que acabo de decir. Mira, llevo más de 50 años en la fe, así que me ha tomado tiempo aprender todas estas cosas. ¿De acuerdo? Pero ahora, enfoquémonos en la oración con el Espíritu, en lugar de en el Espíritu. Enfoquémonos en orar con el Espíritu, donde literalmente lo activamos con oraré, cantaré, como dice Pablo en 1 Corintios. Muy bien. Ahora, ¿esto es diferente de las lenguas en el uso privado y en la vida privada? La respuesta, por supuesto, es sí, porque aquí Pablo está hablando de las lenguas en la asamblea. Así que él comienza diciendo en el capítulo 12, recuerden, y aquí de nuevo veamos una vez más para notarlo en el versículo 10, él dice a otro. Él está hablando de cuando nos reunimos en una reunión de la iglesia, en la asamblea. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y así sucesivamente, porque las interpretaciones no son necesarias en privado, ya que él dice, a otro, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque el cuerpo es uno. Así que Él está hablando de la asamblea y de la elección de estar juntos cuando las lenguas se usan en esta parte. Y en 1 Corintios 15:5, Él sigue hablando de la asamblea. Él dice, quisiera que todos ustedes, es decir, cuando están juntos, hablaran en lenguas, pero más bien o para que puedan profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que en estas dos escrituras, él está hablando de lenguas en la iglesia, lenguas en la asamblea. Hoy en día no vemos mucho de eso, lamentablemente, pero deberíamos. Ahora bien, esto habla de lenguas en la asamblea, no en la vida privada. Ahora, veamos también Hechos 2. Esto es a lo que él se refiere con diversos géneros de lenguas. Así que la primera vez que vimos el don de lenguas en uso fue en Hechos 2, 4, 6, porque aquí es donde las lenguas se entienden como un idioma real que la gente escuchó y comprendió. Verán, hay 3 tipos de lenguas. Número 1, las lenguas de Hechos 2 que ellos entendieron, que la gente comprendió. 2, las lenguas que hablamos y que son misterios para Dios. Eso está en 1 Corintios y nadie lo entiende. Número 3, las lenguas que deben ser interpretadas para edificar a la iglesia. Así que en Hechos 2 se habla de las lenguas que descendieron sobre los apóstoles y discípulos, los 120, que comenzaron a hablar en lenguas desconocidas, y la multitud los escuchó hablar en su propio idioma. Número 2, Pablo habla de las lenguas como misterios para Dios, que él dijo que ningún hombre entiende. Incluso nosotros no entendemos lo que estamos diciendo. Y dice que nos edificamos con esas lenguas. Así que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, dice la Biblia. Pero hay una tercera lengua que se usa en la iglesia, en la asamblea, mencionada en 1 Corintios 12:10 y 1 Corintios 14:5, que una vez interpretada edifica a la iglesia. Así que 3 tipos de lenguas. La primera, Hechos 2, 4, 6, habla sobre eso. Vamos a ir a Hechos ahora mismo. Capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así que esa es la primera. La segunda está en 1 Corintios 14, 1, 4.
Dice, seguid el amor. Estos son dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres. ¿Ves eso? Hay una diferencia entre Hechos 2 y 1 Corintios. Sino a Dios, pues nadie le entiende. Bueno, en Hechos 2 sí los entendían. 1 Corintios 14, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muy bien, eso es todo. Ahora veamos Hechos. 1 Corintios, las lenguas para la iglesia ahora, el tercer tipo de lenguas es 1 Corintios 14, 28. ¿Sabes? Mucha gente lamentablemente no entiende algunas de estas cosas. Por eso sentí que hoy debías saberlo. Y mañana me voy a enfocar principalmente en la oración, en lenguas cuando oramos individualmente nosotros mismos en privado, lo que eso realmente provoca, lo que eso produce en nuestra vida. Es increíble. Bien, ahora hablemos del tercer caso. Eso es 1 Corintios 14, 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque dice en el versículo 27, si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y así sucesivamente. Así que esto es para la iglesia, el tercer caso. Ahora hablemos de otra cosa. ¿Pueden todos los creyentes hablar en lenguas? Bueno, el Señor nos dio la respuesta muy claramente con lo que dijo, muy claramente a los que creen. Veamos Marcos 16, 17. Así que sí, todo creyente puede y debe orar en lenguas, y te mostraré por qué el debe es muy importante, francamente. Por eso estoy hablando de esto, porque ahora estamos en un tiempo peligroso en el mundo, y orar en el Espíritu, orar en lenguas, se ha vuelto más importante para nosotros, porque literalmente trae victoria a nuestra vida y confusión al enemigo, como te mostraré, y mucho más, mucho más. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Así que Jesús dijo a los que creen. Así que todo creyente tienes el derecho de pedir el don de lenguas, y oro para que lo hagas hoy si no lo has hecho. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el propósito de las lenguas en general? Ahora nos enfocaremos más en el uso privado más adelante. Pero, ¿cuál es la verdadera razón, el verdadero motivo para ello? Bueno, la Biblia nos dice que es para edificación. Número 1, edificación. En 1 Corintios 14, 4 y en Judas, pero veamos 1 Corintios 14, 4, es para edificación. El que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Pero también edificamos a la iglesia una vez que es interpretada, ¿de acuerdo? Pero la edificación también se menciona en Judas 20, porque allí se nos dice, y voy a explicarles esto, aunque pensaba esperar para hacerlo. Creo que es importante, voy a hablar de esto ahora mismo. Judas tiene un solo capítulo. Dice en el versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora, déjenme detenerme aquí y explicarles algo. Cuando estoy en la presencia de Dios y estoy orando, en algún momento, la presencia del Señor se vuelve muy tangible. En ese momento, sin que yo lo piense, sin que yo lo decida, simplemente empiezo a orar en lenguas. El Espíritu Santo toma el control sin mi consentimiento, sin que yo lo decida, porque ya me he rendido a Él previamente. La presencia de Dios viene y de repente estoy orando en lenguas sin darme cuenta de que estoy orando en lenguas. Eso es lo que significa orar en el Espíritu Santo. Ahora, a veces también sucede que no es en lenguas, sino en inglés. Comienzas a orar en inglés, en tu propio idioma, donde sea que vivas, sin darte cuenta de que realmente estás orando y sin saber por qué estás haciendo esa oración, porque el Espíritu Santo ha tomado el control. Y a veces viene acompañado de gemidos profundos. Es como una profundidad más allá de toda descripción. Eso es lo que se nos dice aquí en Judas. Ahora, la diferencia está en dónde decido yo y dónde decide el Señor.
donde yo decido, puedo orar en lenguas ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero esa es mi decisión. Lo que yo decido es orar con el Espíritu. Cuando Él decide orar a través de mí, es en el Espíritu. Quizás nunca has escuchado que se explique de esta manera. ¿Te ha pasado, estoy seguro, cuando estás a solas con el Señor o en un servicio hermoso donde la presencia de Jesús fluye de manera tan hermosa? De repente, te das cuenta de que estás llorando y tu lengua comienza a moverse por sí sola. Estás orando solo, sin siquiera darte cuenta de que lo estás haciendo, o sin haber decidido hacerlo, porque el Espíritu Santo tomó el control. Y esa lengua es diferente a la que usas cuando oras y decides hacerlo. Así que, digamos ahora mismo, si yo decido orar en lenguas y puedo hacerlo fácilmente, acabo de orar en lenguas porque yo lo decidí, pero si estoy en oración y la presencia de Dios está allí, ya no soy yo, es el Espíritu Santo a través de mí. Eso es lo que significa en el Espíritu. Así que a veces, en el Espíritu, se usa tanto para el inglés o tu propio idioma como para las lenguas. Judas dice, Dios mío, ya lo estoy sintiendo, solo con hablar de esto, ¿sabes? Amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. Ahora, esto también sucede en realidad. Ahora, yo espero que esto realmente te haya ayudado. Así que ahí está esa edificación. Lo otro que sucede, el otro propósito, es que en realidad ayuda enormemente en la oración. ¿Recuerdas en Romanos 8 donde Pablo habla de que el Espíritu Santo conoce nuestras debilidades? Veamos el versículo 26. Por cierto, este es uno de mis favoritos. Así que él dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene. Es decir, ni siquiera sabemos por dónde empezar, cómo comenzar, si en inglés o en lenguas. Pero el Espíritu toma el control y comienza a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Eso nos ha pasado a ti y a mí muchas veces sin que sepamos que lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Así que no solo es para edificarnos y fortalecernos, sino también para ayudarnos en la oración. Y número 3, para que la profecía pueda ser activada. Y recuerden, acabo de mostrarles eso, y una vez más en Primera de Corintios 14, y Pablo lo dice de una manera tan hermosa, sinceramente, en el versículo 5, donde dice, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más aún que profeticen. Y aquí dice más bien que, ¿de acuerdo? Así que esto es realmente importante. Nos ayuda en la profecía, activa lo profético. Si quieres profetizar, entra en la presencia de Dios. Guarda silencio en la presencia de Dios. Deja que Jesús se haga real, que las lenguas broten de ti, y eso activará lo profético. Dios comenzará a hablarte a ti y a través de ti a otros. Es aquí donde recibes mensajes proféticos para otras personas. Cuando estás en el Espíritu, ese don se activa de manera hermosa. Muy bien. Ahora, hay algo más de lo que quiero empezar a hablar, porque Isaías nos muestra algo asombroso que sucede cuando estamos en ese lugar en el Espíritu y las lenguas se hacen vivas en nosotros. Y así dice en Isaías 28:11, con labios tartamudos y en lengua extraña, y eso significa lengua espiritual, hablará a este pueblo. Porque en ninguna parte del Antiguo Pacto vemos a personas hablando en lenguas. Dios está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo cuando le dice a Israel con labios tartamudos y en lengua extraña. ¿Te das cuenta a veces cuando oras en lenguas y el Espíritu toma el control que realmente tartamudeas con tus labios? Puede que repitas una palabra una y otra vez en el Espíritu Santo, porque esos son los gemidos, eso es Dios, usando tu vaso. Dios el Espíritu Santo usando tu vaso para literalmente ir profundo, ya sabes, en ese ámbito. Y dice, en lengua extraña hablará a este pueblo a quienes dijo, a la iglesia, es decir, este es el reposo con el que hará descansar al cansado. Yo he experimentado eso. Tú has experimentado eso.
Cuando oramos en lenguas y el Espíritu Santo realmente está a cargo en ese momento, hay un refrescamiento tan grande, hay tanta fortaleza, hay tanto descanso. He visto que en mis momentos, hace apenas unos días, orando por los enfermos, cuando empiezo a orar en lenguas, porque la presencia de Dios se vuelve real y tan tangible, es entonces cuando las sanidades se desatan, porque la gente se une conmigo en esa hermosa adoración. Y a veces digo, oren en lenguas conmigo, y ellos comienzan a orar, y es entonces cuando el agua de vida simplemente, pum, pum, empieza a fluir y la gente se sana muy rápido, porque las lenguas encienden la unción, intensifican la unción. Y así dice, traerá descanso al cansado y trae refrigerio para ti y para mí. Y como tú y yo lo hemos experimentado. Otra cosa que realmente sucede es que cuando entramos en ese ámbito, en el Espíritu, sabes, realmente siento la unción ahora mismo para orar que Dios te llene. Señor, llénalos. Llena y empodera a tu pueblo, Señor. Haz que ese don opere en ellos hoy, Señor, con tanta fuerza y poder celestial, en el glorioso nombre de Jesús. Levanta tu cabeza y simplemente recíbelo. En el glorioso nombre de Jesús, Señor, este lunes, haz que este don, Señor, cobre vida en ellos. Haz que el don de lenguas cobre vida en tu pueblo hoy, Señor, que vean victoria tras victoria, renovación tras renovación en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo un fuerte amén. Muy bien. Mira ahora conmigo Efesios 6:18 de la Biblia, porque trae una importante victoria sobre el diablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu de Dios. Porque él acaba de hablar de tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ha estado hablando de la armadura, ha estado hablando de derrotar al enemigo. Y ahora dice, orad en el Espíritu y velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que aquí vemos que esto trae victoria, una victoria gloriosa sobre el enemigo cuando oras en lenguas. Aquí hay algo más. Literalmente provoca el canto en el Espíritu. Orar en el Espíritu termina en cantar en el Espíritu. Y cantar, querido Señor, esto me encanta. Y cantar en el Espíritu es algo que no vemos hoy en día en las iglesias. Lo vemos en nuestro tiempo de oración privado. Yo lo hago, tú lo haces. Pero en la iglesia hoy en día es raro. Solíamos verlo todo el tiempo allá por los años 70, ya sabes, los 70, 80, 90. Estoy seguro de que todavía existe, pero necesitamos recuperarlo. Ahora, en 1 Corintios 14:14. Vayamos al versículo 14. Y dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Versículo 15, oraré. Y aquí es donde decidimos, oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Así que aquí vemos que orar en lenguas libera melodía. Se le llama el cántico del Señor. Y cuando comienza el cántico del Señor es realmente poderoso. Así que veamos, por favor, rápidamente Efesios 5. Porque en Efesios 5 Pablo habla de esto sin mencionarlo directamente. Porque él dice en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos. Hablando entre vosotros, ese es el cántico del Señor. Y cánticos espirituales. Bueno, ya sabes, cánticos espirituales significa cánticos del Espíritu, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Así que la llenura del Espíritu Santo que produce lenguas, ahora también produce el cántico del Señor. Cantando, dice, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Pasa de hablar a cantar porque dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos. Y ahora continúa con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Así que he visto que eso sucede hace años en las catacumbas, todo el tiempo. Y en OCC la gente simplemente comenzaba a cantar en el Espíritu Santo de una manera tan bendecida y preciosa. Hebreos 2,
Tengo que parar ahora porque casi se me acaba el tiempo. Podemos, escuchen, voy a continuar mañana. Prométanme que estarán conmigo ahora. Prométanme que estarán conmigo y que le contarán a sus amigos sobre esto, porque mañana voy a orar para que el Señor llene a todos de nuevo con el Espíritu Santo, porque lo necesitamos. ¿Cuánto lo necesitamos? Efesios 2. Porque alguien podría tal vez haber dicho, bueno, ¿por qué no oras ahora? Porque quiero que la palabra esté primero en ustedes. Quiero que la fe surja dentro de ustedes a través de la palabra antes de que puedan recibir cualquier cosa. Recuerden, la fe viene por el oír, ¿de acuerdo? No por orar. La fe viene por el oír. Hebreos 2. Eso te gustó, ¿verdad? Hebreos 2:12 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré con cánticos. Así que aquí vemos el canto en el Espíritu. Es donde el Señor es quien está cantando ahora, porque cuando empiezas a cantar en el Espíritu, el Señor toma el control. Mañana voy a tratar más sobre eso en la vida de David. Cantó David en el Espíritu, te voy a mostrar que sí lo hizo, absolutamente. Y quiero mostrarte cuán importante es no solo orar en lenguas, sino también cantar en lenguas. Tenemos mucho de qué hablar. Por favor, asegúrate de estar conmigo mañana. Bien, oremos. Maravilloso Señor Jesús, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Oro para que sea real en la vida de tu pueblo. Suple cada necesidad hoy en sus corazones, en su vida. En el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo amén. Ahora, mañana, una vez que termine la enseñanza, voy a orar para que Dios te llene de nuevo, que seas lleno del Espíritu Santo una vez más. Ahora es momento de dar. Escucha, no me mires. Por favor, escúchame. Pero por favor, escúchame bien. Hoy hay señales en los cielos que no habíamos visto antes. Hay cosas sucediendo en el universo que no habíamos visto ni escuchado antes. Y por primera vez ahora estamos viendo el comienzo de lo que Jesús dijo, habrá señales en los cielos. Están ocurriendo ahora. La venida del Señor está muy cerca. Creo que todo esto son señales para nosotros, la iglesia, para que nos preparemos para la venida del Señor. Especialmente cuando escuchas acerca de señales en los cielos que están sucediendo ahora. Búscalo, todo está ahí. Por favor, es tiempo de servir a Jesús con todo nuestro corazón. Es tiempo de dar para la obra del Señor con todas nuestras fuerzas y con alegría, El Evangelio tiene que ser predicado, santos. Estamos acelerando nuestros esfuerzos como ministerio en este momento. Necesito su ayuda. Necesito que me ayuden a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y no me quedan muchos años, ¿de acuerdo? Tengo 71 años casi. Quiero dar todo lo que tengo para el Señor ahora mismo. Quiero gastarme y ser gastado por Él. Así que mientras tenga vida, voy a tomarla y usarla para la gloria de Dios. Llevar el Evangelio, difundir el mensaje, fortalecer. No importa si nunca has hablado en lenguas antes. No importa si lo intentaste y no pasó nada. Hoy has escuchado la verdad. El Espíritu Santo quiere orar a través de ti. No se trata de una fórmula ni de repetir sonidos. Es una rendición, es un fluir, es permitir que Dios mismo ore por medio de ti, con palabras que tu mente no entiende, pero que el cielo reconoce. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando oras en lenguas. Te edificas, te fortaleces, te alineas con la voluntad perfecta del Padre. Y si alguna vez te has sentido débil, confundido, apagado en tu fe, esta es la herramienta que Dios te da para volver a encender el fuego. Tal vez nunca lo escuchaste así, pero tú puedes hablar en lenguas. Jesús dijo en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Eres creyente? Entonces este don es para ti. Así que no apagues esta voz interior que se despierta mientras escuchas este mensaje. Haz silencio.
Cierra tus ojos, rinde tu mente, abre tu boca y deja que el Espíritu hable. Porque cuando oras en lenguas, el cielo entero se mueve, el enemigo tiembla y tú te transformas desde lo más profundo. Es tiempo de activar lo que ya te pertenece. Es tiempo de orar con poder. Es tiempo de orar en el Espíritu.